Y el mes de diciembre, cada día 1 de diciembre, desde hace yo no sé cuántos años, él seguro que me lo puede decir, tenemos un día especial, un día de visibilidad. Hablamos de la lucha contra el SIDA, pero bueno, no podía estar con nosotros para hablarnos de las actividades que iban a desarrollar y cómo a través del colectivo Diversa, de diversidad sexual, se trabaja ese día con datos. El 2020 ha sido así como un tanto extraño, el 2021 seguro que también, pero lo importante es protegernos y tener toda la información, la veraz, no la que podemos encontrar a través de las redes sociales y que después a lo mejor no van a servir de nada, y lo importante es cuidarse para cuidar también. Sergio Siberio, buenos días. Muy buenos días, Patricia, ¿qué tal? Bien, menos mal que estás aquí hoy. Sí, aprovechando un poco este martes raro, pues estar por aquí en los estudios también para vernos cara a cara, ver la flor de Pascua, que ya llega la Navidad, sí. y bueno, pues poder seguir hablando de diversidad sexual en este apartado en Radio Realejo. ¿Ya hicieron el árbol de Navidad en Diversas, en casa? Somos un poco, nosotras somos de todas formas una organización laica, y ser una organización laica hace que, pero bueno, no tenemos, da la casualidad de que por ahora no tenemos árbol de Navidad, tenemos otras urgencias mucho más importantes que nos han impedido dedicarle tiempo, pero bueno, seguro que haríamos un árbol de la diversidad. ¿Tú te acuerdas? El año pasado tenías un árbol aquí precioso, verdad, y unas bolitas que nosotras dijimos, dimos una de diversas, o sea que bueno. Es que el año pasado, como no sabíamos dónde estaban las bolas, pues entonces pedíamos esas bolas solidarias también. Este año vamos a hacer algo diferente, pero es que nos faltan las bridas, y sin las bridas no podemos montar el árbol de Navidad todavía, pero te avisaré. Cuentan con nuestro detallito, seguro. Seguro, lo sé. Bueno, 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Cuánto se ha trabajado? Esto me recuerda un poco cómo ha sido el COVID también, ¿no? Es decir, de no saber a lo que nos enfrentábamos, a estigmar a muchas personas, al dejar a un lado, al miedo, ¿no? El miedo a no saber, pero poco a poco hemos ido conociendo, nos han dicho los expertos qué teníamos que hacer para protegernos, y en menor escala se hizo con el SIDA, o se tardó mucho más, ¿no? en saber a quiénes afectaba el SIDA. En principio eran a más colectivos. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que las relaciones sexuales están ahí prácticamente copando un alto porcentaje de personas que se infectan. Después ya viene el mundo de la droga y compartir jeringuillas, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, hemos visto cómo se ha ido avanzando poco a poco, Sergio, y para eso está Diversas también, ¿no? Sí, la verdad que por nuestra parte, bueno, el Día Internacional, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA es un día clave en nuestro calendario. Diversas es una entidad LGBTI que viene trabajando desde el ámbito de la salud sexual desde nuestros inicios. Piensen que los colectivos LGBTI estamos muy vinculados a la lucha contra el SIDA porque hemos sido también estigmatizadas, ¿no? Recuerden que en el inicio de esa enfermedad crónica, ¿no? del SIDA se planteaba, ¿no? que era el cáncer rosa, que solo afectaba a las personas homosexuales, a personas que ejercen la prostitución, o a personas, pues usuarios de drogas inyectadas, ¿no? Sin embargo, sabemos que a lo largo del tiempo, y lo has dicho perfectamente, Patricia, que al final el VIH no va de colectivos de riesgo, va de prácticas de riesgo, va de mantener relaciones sexuales sin la protección suficiente desde un punto de vista del uso del preservativo, va de tener riesgos en cuanto a la transmisión de esa infección, ¿no? Y yo creo que en cuanto a lo que dices, ¿no? Está claro que hay pandemias de primera o epidemias de primera y epidemias de segunda, ¿no? Tal vez por el tiempo en el que estábamos, ¿no? Los años 80, que tal vez la ciencia no había avanzado todavía lo suficiente, pero es verdad que el VIH ha sido considerado durante muchísimo tiempo una pandemia de segunda, ¿no? O de tercera, ¿no? Vemos que desde hace muy poco empezaron a darse síntomas de que vamos hacia una vacuna del VIH, que ojalá podamos conseguirla, porque al fin y al cabo también ese es un proceso imprescindible, ¿no? Para evitar la transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Pero en Diversas, desde hace muchos años, hemos decidido no centrar la campaña del Día contra el SIDA en una cuestión de prevención de la transmisión, sino abordar la cuestión de qué sucede con las personas que ya han sido diagnosticadas y tienen
VIH y viven con el VIH, y cómo podemos frenar el estigma social asociado a esa infección, ¿no? Y en ese sentido, por nuestra parte, siempre aportar herramientas, recursos, acompañamiento y sobre todo información a la ciudadanía. Es importante que la gente sepa que las personas que durante mucho tiempo llevan en tratamiento saben que es una enfermedad crónica y por consiguiente que tienen que tomarse una pastilla al día, y que a día de hoy se puede vivir con total y absoluta normalidad, aún teniendo el VIH, y simplemente con esa pastilla las personas, cuando sus niveles pues del virus en sangre han reducido, la carga viral ha reducido de una determinada cantidad, son indetectables, llega a niveles indetectables, y tenemos que decirle a las personas que nos escuchan en Radio Realejo que esas personas, al ser indetectables en su infección en el VIH, son también intransmisibles, es decir, que aunque mantenga relaciones sexuales desprotegidas, teniendo el VIH, no lo puede transmitir de ninguna forma. De repente quien nos escucha podrá quedarse un poco impactada, pero eso ha sido también un avance de la ciencia. Tenemos que contar que el SIDA o el VIH, primero el SIDA no se transmite porque el SIDA es una enfermedad que se desarrolla cuando el VIH se desarrolla en nuestro organismo. Nada que, por cierto, yo no soy el experto médico, ya lo saben, yo soy jurista, pero bueno, a lo largo del tiempo hemos ido también con las enseñanzas que nos dan en diversas, y con las charlas que en su momento hemos recibido del Centro de Salud. Claro, a ver, para que lo entiendan. Quien sufre SIDA es porque tiene VIH. Efectivamente. Pero no todo el que tiene VIH llega a desarrollar en SIDA. Efectivamente. De hecho, hay veces que se utiliza... Yo tampoco soy médico, pero como paso los años, Sergio... Estupendo. No, pero lo has explicado perfectamente sin ser médica. Al final, lo fundamental a este respecto es que se llega a fase SIDA cuando se desarrolla la enfermedad, o en este caso el virus, sin el suficiente tratamiento. Por eso en diversas abogamos por lo importante que es el diagnóstico precoz. Realizar pruebas rápidas de VIH, en este caso para prevenir que haya un diagnóstico tardío y que la persona llegue a fase SIDA, que es una fase verdaderamente, a día de hoy, sigue siendo una fase muy peligrosa para el organismo, ¿no? Pero decirles que VIH no es lo mismo que SIDA, decirles que es importante que la enfermedad no se contagia, como estamos hablando ahora con el COVID todo el rato, contagio, no se contagia porque no se transmite, fíjense en la palabra que hay que usar, transmisión o infección en lugar de contagio, no se transmite con un beso, no se transmite dando la mano, no se transmite si hay un corte aquí y me das la mano, no pasa absolutamente nada. Y eso genera muchas veces la tensión de, bueno, ¿y quién sabe? El chico este que no es médico tampoco, ¿cómo va a saber que no hay una transmisión? La ciencia ha demostrado que la transmisión obviamente se da en situaciones de relaciones sexuales, desprotegidas, además, unas relaciones más que en otras. Hay contextos en los que, por ejemplo, el sexo anal genera un mayor riesgo, sexo anal que no debemos, por cierto, asignar automáticamente a parejas homosexuales. Claro. No creo que haga falta explicar este hecho. Y el sexo oral, que tiene una escasa cantidad, un escaso riesgo, ¿no? Pero que evidentemente, dependiendo del caso, encías sangrantes, cuestiones relacionadas que pueden generar la transmisión. Lo importante: indetectable es igual a intransmisible. Una persona que lleve mucho tiempo en tratamiento no puede transmitir el VIH de ninguna forma, y debemos dejar a un lado los contextos de discriminación de las personas con VIH, contextos de discriminación que al final ponen a las personas con VIH como apestadas sociales, como estigmatizadas en el ámbito del trabajo, en el ámbito del deporte, de cualquier espacio. Y en ese sentido, aportar... Pero esto no ha cambiado, sí ha cambiado, ¿no? Un poco sí, pero todavía se ha cambiado en el punto de vista, creo que, del tema de la transmisión y la prevención, ¿no? Es muy importante. La gente ya sabe identificar perfectamente que el lazo rojo tiene que ver con el Día contra el SIDA. La gente sabe ya más o menos lo que es el VIH, lo que es el SIDA, más o menos, digo, no del todo. Nosotros intentamos hacerlo aún en los centros educativos, informando pues sobre esas diferencias, pero aún queda mucho. El estigma está todavía muy presente, y esto lo dicen sobre todo las personas con VIH. Nosotras en estas próximas semanas, creo que en principio, si el equipo técnico no me corrige, será el día 20 de diciembre, vamos a organizar las segundas jornadas de salud y VIH, y va a venir un compañero al que le tengo un aprecio impresionante, que es Oliver Marcos, es el presidente de Iguales y uno de los integrantes del Comité Antisida de Salamanca, una asociación hermana de Diversas, que es un pibe joven, tiene 28 años, si no me equivoco, y tiene VIH, ¿no? Y nos ha enseñado muchísimo en su paso por Diversas cuando ha venido, y este es el segundo año consecutivo en el que viene. Pero fíjate, perdona, Sergio, tiene 28 años, es decir, ha nacido ya en época de VIH-Sida. Y a lo mejor hay quien se puede preguntar, ¿cómo la gente, teniendo esa información,
cómo todavía nos contagiamos. Pero bueno, también vemos a las de 15 años embarazadas. Y mira que ahí está, por favor, utiliza algún método de barrera, haz algo. Hoy en día esto lo puedes evitar. Sí, sí. Hoy en día también puedes evitar contagiarte de VIH. En Diversas hemos preferido cambiar Dime. el sujeto emisor, ¿no? El sujeto destinatario A ver. de la cuestión. Nosotras no vamos a decirle a la gente usa condón, hazte la prueba o cosas en imperativo. Hemos decidido utilizar estrategias de prevención o reducción de riesgos. Reducción de riesgos. Sabemos que el VIH se va a seguir transmitiendo hasta que haya una vacuna que frene de una vez por todas. Ya sabemos la importancia de las vacunas para frenar la transmisión, porque lo hemos visto con el COVID-19, ¿no? En este caso creemos que no va a frenarse la transmisión en ningún momento por más que haya información, porque la ciudadanía sigue queriendo mantener relaciones sexuales sin preservativo y nosotras no podemos criminalizar Claro, la falta de uso del preservativo, porque no nos parece que tenga que ver. Tenemos que utilizar estrategias de reducción de riesgos. Por eso, por ejemplo, la profilaxis preexposición, que nosotras hemos luchado para que se implante en Canarias y que, por cierto, somos una de las comunidades autónomas, se implantó prácticamente este año y somos una de las comunidades autónomas con mayor acceso a la profilaxis preexposición de la mano de los colectivos sociales como Diversas, Cruz Roja, u otros colectivos sociales en Canarias, Lánzate, Altijay y demás. Y lo importante es esa reducción de riesgos, dar herramientas, dar recursos, decir, bueno, pues si pasara esto, si tienes encías sangrantes, evita hacer esto. Lo mismo con el tema del consumo de drogas en contextos sexuales, ¿no? El chemsex, el slamming, son un montón de conceptos que entran en nuestro día a día y que nosotras conocemos por el Espacio Cero, que es el servicio de detección precoz de VIH, de atención integral a la salud sexual, y lo que hacemos es abordar herramientas, darles recursos, porque lo que no puedes hacer es no lo hagas, porque lo van a seguir haciendo. Y no podemos criminalizar por ello. Sabemos que esto se va a seguir produciendo. Lo que tenemos que hacer es abordar la sexualidad no desde la perspectiva de la imposición de no puedes hacer esto, sino desde la perspectiva de los derechos. Si lo haces, hazlo bien. Tampoco, ¿No? porque le pones un condicionante, Patricia. No, nosotros no nos podemos... A ver, no quiero decir que con esto lo digas así, con pero- esas palabras, Claro. pero que si lo haces... Si lo haces, toma recursos, te brindo recursos para que se reduzcan los riesgos de poder padecer posibles pues infecciones de transmisión sexual o cuestiones relacionadas. Es Eso que te lo el damos. problema también es que muchas veces pensamos, esto a mí no me va a pasar. Sí, pero nos puede pasar a cualquiera, y no solo esto, sino que además muchas veces tendemos, incluso en las relaciones de pareja, a culpabilizar a la persona que al fin y al cabo, pues bueno, pues le transmiten una infección de transmisión sexual y decimos, pero ¿cómo se te ocurrió? Pero ¿cómo no sé cuánto? Pero ¿cómo no sé qué? Y cualquiera podemos estar en un contexto de transmisión de una infección de transmisión sexual. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando, a lo mejor, pues alguna infección de transmisión sexual de las múltiples que hay, gonorrea, ladilla, pues haber tenido clamidia, pues sífilis. Es que no es nada del otro mundo. Tenemos no que naturalizarlas, porque tenemos que seguir trabajando en la estrategia de prevención, pero sí entender que culpabilizar a las personas por haber pues sido objeto de una transmisión de VIH es un error que en el fondo es estigma también, ¿eh? Es estigma hacia ellas porque les planteas, bueno, pues ya está. Y este planteamiento, cuando escuchas a las personas con VIH y escuchas su mensaje, escuchen su discurso, yo creo que te cambia la perspectiva absolutamente, ¿no? Hay muchas personas con VIH que están empoderadas en su estado serológico, que trabajan y visibilizan para poder llegar a reducir ese estigma, y nosotras de Diversas no tenemos más que pues, aplaudir esa inmensa labor de visibilidad de personas. Yo nombraba a Oliver, pero hay muchísimas otras personas que lo hacen y muchísimas entidades sociales, ¿no? que trabajan. Pero es un cambio de perspectiva. Yo entiendo que es un cambio también generacional en esto, y es el paso de plantear ponte el condón al paso de tienes estos recursos, úsalos si quieres usar. Y dentro de la población en general, o sea, si tenemos que diferenciar a lo mejor a los más jóvenes, Sí. de personas de mediana edad, personas ya pues más adultas, ¿los podemos separar o los englobamos todos en...?
sabemos que la población joven tiene... Bueno, es que más activa también. Desde un punto de vista, sí, desde un punto de vista estadístico, sabemos que en las personas jóvenes hay un dato importante en cuanto a las transmisiones y además también podemos distribuirlo por territorio. Canarias es un territorio, pues bueno, que tenemos unas tasas de transmisión del VIH importantes, ¿no? Y por eso se trabaja en coordinación con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que no solo trabaja en estrategia COVID, ese servicio de epidemiología liderado por Lourdes y por Carles, dos personas que para nosotras, bueno, pues como profesionales nos han brindado la posibilidad de poder intervenir en este ámbito con esas pruebas rápidas, pero bueno, sí, en la población joven digamos que hay ese contexto, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos también es fijar nuestra atención, claro, en la población joven y brindarles más recursos. Por ejemplo, nosotras en los meses de verano, siempre en septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Sexual, lanzamos una campaña en píldoras informativas que se llama Cero, Educación Sexual Positiva, para brindar herramientas, recursos, porque hoy hablamos del VIH, pero podríamos hablar del virus del papiloma humano, podríamos hablar de la importancia de esa vacuna para menores de 26 años, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres de forma completamente gratuita, o para mujeres también. Y bueno, pues ese es un contexto en el que tenemos que seguir trabajando. Va a ser todos los años, Patricia, cuando llegue el 1 de diciembre, vendremos aquí a Radio Realejos a seguir hablando de este tema y sobre todo con perspectivas diferentes, ¿no? Darle una visión positiva, y nunca mejor dicho, ¿no? Positiva y realista a abordar el VIH desde una estrategia de reducción de riesgos, pero también desde una estrategia y un discurso de protección de los derechos. Oye, para aquellas personas que deseen saber más el trabajo que hace Diversa en este sentido, porque pues cada 15 días hablamos de cosas diferentes. Hoy nos hemos centrado en el tema del VIH-Sida. Pero, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse a Diversa? Bien, pues Diversas está, como siempre, como cada 15 días recordamos, en el Puerto de la Cruz, su sede está en la Calle de la Verdad. Nuestras redes sociales plenamente accesibles, pueden acceder ahí a nuestro manifiesto de este año por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por cierto, se cumplen 40 años en 2021, 40 años de la primera transmisión del VIH y abordamos este año esa estrategia porque Diversas además se ha integrado recientemente en la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, en CESIDA. Nos pueden encontrar en redes Diversas LGBTI, yo creo que más accesibles no podemos ser, y sobre todo un teléfono de contacto que les va a permitir poder acceder a las pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C. Independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género, pueden enviar un WhatsApp al 644 575 330, lo repito, 644-575-330, y ahí pueden pues pedir cita para su prueba rápida de VIH, sífilis y hepatitis C. En 20 minutos podrán ustedes conocer su estado serológico por parte de personal especializado, un médico que trabaja en la entidad, y además, pues bueno, si hubiera un diagnóstico positivo, porque puede ser que haya un diagnóstico positivo de alguna de esas ITS, tan sencillo como que les acompañaremos en todo su proceso en el hospital y en todas las cuestiones. Es súper importante el acompañamiento. Es vital. Súper importante. Sí, porque es un choque. El momento este del diagnóstico positivo, que además debe ser confirmado luego, porque nosotros lo que hacemos es una técnica de screening que luego tiene que ser confirmado en el hospital, ¿no? Vamos, es como si, para ponerlo un ejemplo, nos hacemos el test de antígenos en la farmacia, damos positivo. Tal cual. Espérate, vamos a que nos haga una PCR al hospital, ¿no? Pues algo así, ¿no? Tal cual. Y no soy médico, Sergio, te digo yo, me equivoqué de carrera, amigo. No eres médica, Patricia, no. Y nada, eso, que nos tienen a disposición. Y también antes de terminar, simplemente quería hacer referencia a eso que tú comentabas también con Miguel Agustín García, que este programa, este espacio lo hemos dedicado al Día contra el SIDA. Yo quiero agradecer al director de la radio, a ti también, Patricia, y a todo el equipo, ¿no? Por brindarnos este espacio que estamos convencidas va a continuar adelante sobre ese tema que ronda por las calles de este municipio, fruto de la rueda de prensa que dimos el pasado viernes. La próxima semana tendremos tiempo de abordarlo largo y tendido, porque merece explicaciones, merece datos, merece pruebas que desmientan buena parte de las cuestiones que se han trasladado, pero nosotras creemos y estamos totalmente de acuerdo en que este espacio, ojalá no tuviéramos, yo lo decía el otro día Fran y yo lo reitero, ojalá no tuviéramos que haber dado la rueda de prensa que dimos el viernes, a la que ya lo explicaremos, ¿no? Nos hemos visto obligadas, pero sí que creemos que este espacio, que estamos convencidas, y además ese es el compromiso del director, se va a mantener pues durante más tiempo en Radio Realejos, y para mí... el tiempo que ustedes quieran, amigo. Bueno, pues entonces va a ser de forma indefinida, o sea, va a ser de forma indefinida. Yo, como vecino de este municipio, como presidente de Diversas por ahora, que ya luego vendrán otras personas que ejerzan esa portavocía de la entidad. Es un placer estar aquí para hablar de VIH, la próxima semana, dentro de 2 semanas de otros temas, y aclarar también, porque es importante aclararlo. A veces nos ponemos más tensos, menos tensos, pero yo estoy convencido que al final lo importante es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí.
Lo que hemos venido a hablar hoy aquí es que Diversas ofrece recursos, ofrece herramientas y ofrece información a la ciudadanía. Quien no quiera entender la importancia de esos recursos, pues allá ellos, ellas y ellas. Y por lo demás, lo dejo ya para la próxima semana y no me meto en fregado. ¿Sabes el día y la hora ya o No. es que Dani está de asuntos propios? Estamos a punto de cerrarlo Vale. para que el derecho de réplica se ejerza pues con todos los requisitos legales, que esté también el periodo de la persona, ¿no?, que realizó la entrevista también a la concejala de Igualdad la semana pasada, justamente a la misma hora que la rueda de prensa nuestra, por eso pues no habíamos ni siquiera tenido tiempo de escucharla, casualidades de la vida. Y nada, pues lo tendremos la próxima semana y aclararemos. Las casualidades con todos los existen, detalles. Te digo Sí, yo, porque claro. los viernes, o Yo sea, soy todos los días a esa... O sea, Ya te dije que yo soy escéptico por naturaleza, Patricia. Las casualidades Soy bastante existen, poco crédulo para estas cosas, pero bueno, allá cada uno con sus cuestiones. Y gracias de verdad a Radio Ralejos y a todo el equipo de la radio. Gracias a ti. Bueno, pues ya te avisaré para que pongan los adornos de Navidad también en la Cuenta con radio, ello, a pesar de ser laico y ateo, bueno, vamos a ver cómo contribuimos Eso no a esta, tiene nada que a esta ver, tradición amigo. histórica. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? ¿Y cuántos hay? Es que yo soy el Grinch, ya lo tengo que decir, o sea, Pero a mi te digo gente una cosa. lo tiene que saber, soy el Grinch. Pues yo muero por el Grinch. O sea, lo flipo con el Grinch. Yo soy Me encanta. súper anti Navidad y además me encantaban los exámenes de enero de la universidad porque los exámenes de enero me impedían salir a la calle, ir a comprar y a todo este ambiente serio? navideño y estas cosas. Yo me Eso encantaba. no se lo hagas ahora a tus Porque alumnos. A mis alumnos, por supuesto. No, amigo, no. Tus alumnos tienen que disfrutar de la A mis alumnas y a mis Navidad. alumnos les digo, Qué ellos han malo. tenido suerte porque después de los exámenes hay un tiempo ahí en medio, ¿no?, que les permite tal, pero mi primer examen de la carrera fue un 7 de enero. Y lo recuerdo como si fuera ayer, el Día de Reyes. Por favor. Además que soy republicano, entonces todos juntos se me junta, entonces ya Mi está. madre, mi madre, mi madre, mi madre. Junta mi churros madre. con merinas. Tenemos a Juan Luis aquí, Ya. explotado de la risa, detrás de la pecera. Así que nada, pero bueno, que disfruten la Navidad quien quiera y quien no, pues la vida y la sexualidad y la diversidad y todas esas cosas. Está Y bien. que sean felices, que es lo más importante. Corta ya, Juan Luis. Adiós, Sergio.